Buenos días. Sé que es muy temprano, pero esta es de la primera sesión del Congreso y tenemos que dar el ejemplo. Los tiempos van a ser crueles con los expositores y lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida al 8º Congreso de ALAT. Creo que esto va a ser un éxito, a pesar de que son las 8 y ya vemos muy poco, se va a ir llenando de a poquito. Este es el simposio CEPAR ALAT Sociedad Portuguesa. Este simposio viene teniendo lugar desde el año 2008 en forma ininterrumpida en cada uno de nuestros congresos, el de ALAT, el de CEPAR, el de la Sociedad Portuguesa. Y es nuestro placer hoy que nos acompañe la presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, de la CEPAR, la doctora Pilar de Lucas, el doctor João Carlos Winke en representación de la Sociedad Portuguesa de Neumología y el doctor Antonio Anzueto en representación de ALAT como speaker. Le voy a pedir unas pequeñas palabras a la doctora Pilar de Lucas. Acaba de asumir la presidenta de CEPAR, es la primera mujer en la presidencia de CEPAR. Pilar. Buenos días, muchísimas gracias. Para CEPAR, desde luego, esta colaboración con ALAT es algo fundamental. Yo, aunque acabo de asumir la presidencia, tuve la suerte de vivir los primeros pasos porque formaba parte de la junta directiva de CEPAR cuando el entonces presidente Víctor Sobradillo inició los primeros pasos para esta colaboración, que creo que ha sido muy fructífera. Y desde luego para nosotros, para todos los socios de CEPAR, es una prioridad mantener la relación con ALAT, no diría mantener, sino implementarla y hacerla pues cada vez más importante, con más número de proyectos. Sin duda, esta participación en los congresos es fundamental para nosotros, pero sin duda también tenemos que ir mucho más allá. Compartimos ya cosas, compartimos la revista y el deseo de CEPAR, sin duda, es que compartamos cada día un mayor número de actividades. Pensamos que estratégicamente la unión CEPAR-ALAT no puede sino beneficiarnos a todos y más allá de este beneficio existen unos lazos de amistad, de cariño y de afecto que son más importantes si cabe aún que los científicos y que creo que al menos por parte de CEPAR vamos a intentar mantener siempre. Muchas gracias. Por asunto de tiempo, empezamos ya con el simposio. Es para mí un profundo placer y una alegría contar con el doctor Antonio Anzueto. El doctor Antonio Anzueto no necesita presentación. Yo curricularmente debo decir que es profesor de medicina en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, jefe del Departamento de Medicina Pulmonar del Sistema de Salud para los Veteranos en el sur de Texas y ejerce en el Hospital Universitario de San Antonio, donde forma parte del panel de expertos de la División de Enfermedades Pulmonares y Cuidados Intensivos. Pero yo lo que quiero decir por sobre todos es que Antonio es ALAT. Antonio es de las personas que han estado siempre y que van a estar siempre, sabemos, con nosotros. Agradecemos la participación de Antonio y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Pilar. Para mí es un placer el estar aquí con ustedes. El tema que me dieron es dar una revisión de qué hay de nuevo en ventilación no invasiva. Y como tengo 20 minutos, vamos a hacerlo enfocado a 3 puntos. Primero, quiero agradecer a ALAT la invitación y la oportunidad. Le estaba comentando a Vicky que me fascina el logo, es espectacular. Realmente refleja la diversidad que tenemos, que somos todos los de ALAT. Tal vez el punto fundamental en ventilación no invasiva que tenemos que entender es qué ha cambiado en ventilación no invasiva, qué estamos haciendo en ventilación no invasiva el día de hoy. Para eso les voy a presentar los resultados de un estudio en el cual hemos estado trabajando con el grupo español de Getafe. Esta es una colaboración que actualmente la hemos realizado en 3 ocasiones, en 1998, en el 2004 y en el año 2010, y ha tenido una participación muy importante de América Latina en recoger esta información epidemiológica del uso de ventilación mecánica. Específicamente en el uso de, solo para darles una idea de qué es lo que está pasando,
en los 3 periodos de tiempo. Ese es el número de pacientes en los cuales recogemos información. Básicamente lo que hemos hecho es que durante un mes preespecificado, en 40 países, 500 intensivos, recogemos información de todos los pacientes que están en ventilación mecánica en el intensivo durante ese periodo de tiempo. Pueden ver ustedes, por ejemplo, que no hay diferencia en edad, no hay diferencia en la proporción de hombres y mujeres, la severidad de la enfermedad no ha cambiado de los 90 al 2010, el peso ha crecido un poco, estamos un poquito más gorditos, pero han habido unos cambios muy importantes y especialmente el área en que más ha cambiado es el uso de ventilación no invasiva. Por ejemplo, el número de pacientes que requieren ventilación invasiva por EPOC continúa disminuyendo y ha disminuido una proporción muy importante. El número de pacientes con enfermedad cardíaca está disminuyendo mientras se mantiene constante las otras enfermedades en general que requieren ventilación mecánica. Cuando vemos especial a la tasa de ventilación no invasiva, el cambio más importante que hemos tenido en estos últimos 12 años es que la proporción de pacientes, y estos son pacientes que han necesitado ventilación por más de 12 horas para poder entrar al protocolo, tienen que estar en el intensivo y tener una forma de ventilación mecánica por más de 12 horas. La proporción de ventilación no invasiva ha aumentado un 300%. No hay diferencia en la severidad de la enfermedad, no hay diferencia en el fallo, pero y tampoco no hay diferencia en mortalidad producida o en la proporción de pacientes que recibe ventilación invasiva. Sin embargo, cuando el fallo relacionado a la mortalidad relacionado a fallo de ventilación invasiva, sabemos que es más elevada. Sin embargo, estamos haciendo mejor en el 2010, ya que esta mortalidad se ha reducido del 21% al 9%. En general, en el trabajo vemos y por primera vez demostramos que la implementación de ventilación mecánica en general ha disminuido la mortalidad en el intensivo. Ha habido una gran cantidad de controversia, especialmente en la comunidad de cuidado crítico. Lo que estamos haciendo, estamos ventilando pacientes que son más ancianos, con más comorbilidades, estamos impactando mortalidad, es costo efectivo. Si mi director del hospital viene y me dice, estás ventilando a toda esa gente, vale la pena, y al final de cuentas ahora podemos decir sí, hemos disminuido mortalidad de una forma importante. Cuando vemos a la utilización de ventilación no invasiva, EPOC sigue siendo la causa principal por la cual lo utilizamos, asimismo en enfermedad cardíaca congestiva. Pero quiero que ponga un poco de atención que estamos ventilando mucho paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Y esto va a ser algo que voy a discutir más adelante, tal vez como una bandera roja de precaución, porque esta población se comporta diferente, especialmente cuando estos pacientes, ya sea que se intuben directamente o que se les dé un periodo de ventilación no invasiva. Hace unos años tuve una conferencia consenso en el cual se estipularon una serie de preguntas. ¿Qué es lo que debemos hacer para ventilación no invasiva? ¿Cómo lo debemos entender? Se postularon preguntas sobre indicaciones, objetivos, equipo, asimismo como indicadores del uso de ventilación no invasiva. El día de hoy me gustaría enfocarme en la pregunta número 4 que se presentó, y es ¿cuándo y cómo debemos utilizar ventilación no invasiva en el paciente, no solo el hipercápnico que tiene EPOC, el cual sabemos que se beneficia, sino en el paciente que está hipoxémico, y la causa de hipoxemia es producido por un proceso de parénquima pulmonar, una neumonía, un distrés temprano, un proceso más alveolo capilar que puede estar comprometido. Ha habido una serie de metaanálisis que han tratado de contestar estas preguntas. En este metaanálisis de 300 trabajos de ventilación no invasiva, un grupo importante era de EPOC, pero hay un grupo de población mixtas. Y cuando ustedes miran la distribución de lo probable de ser exitoso y lo probable de impactar mortalidad, vemos que en general los estudios tienen un efecto en mortalidad.
Sin embargo, sigue siendo el grupo de EPOC el que se va a beneficiar principalmente. Y esto se ha trasladado en la comunidad pulmonar, es una parte de terapia, en muchos lugares existen unidades de ventilación invasiva para manejar a este tipo de pacientes, no hay ninguna duda, esta debe ser la primera oferta a un paciente con exacerbación de POC hipercápnico para manejo ventilatorio. Sin embargo, cuando vemos grupos mixtos en el cual hay POC con causas no EPOC, aquí los resultados no son tan buenos y posteriormente han habido otra serie de publicaciones y de metaanálisis que demuestran el beneficio indiscutible en EPOC, pero la limitación en pacientes que no tienen EPOC. Aquí pueden ver ustedes la distribución y hay dos Cochrane análisis subsecuentes, este en el 2004 y ahorita en el 2009, que enseñan lo mismo. En EPOC hay un beneficio, en insuficiencia respiratoria aguda por otras causas posiblemente no hay un beneficio. De ahí que lo que les voy a presentar es que fuimos a la base de datos y en la base de datos tratamos de entender qué es lo que sucede con el paciente de insuficiencia respiratoria aguda que es hipoxémico, que tiene neumonía, que tiene un distrés temprano y cuáles son los puntos en el cual podemos decidir si vamos a utilizar ventilación no invasiva o a ese paciente hay que intubarlo directamente. Primero, si vemos el éxito de ventilación no invasiva, posextubación definitivamente es algo que se ha utilizado y tiene su lugar. Como forma temprana es un poco menos la cantidad de pacientes, pero lo que quiero que miremos es el reflejo en el impacto que puede tener cuando los pacientes fallan. Aquí tienen ustedes ventilación invasiva basado en severidad de enfermedad y en edad. No hay diferencia. Del 98 al 2010, los porcentajes no son impactados por estos factores. Sin embargo, la mortalidad está altamente impactada. Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con EPOC que se intuba directamente, esta es su mortalidad. Si recibe ventilación no invasiva y le va bien, su mortalidad es 6%. Pero si falla ventilación no invasiva y tiene que intubarse, la mortalidad sube al 38%. Y esto sucede en todas las condiciones, especialmente si ustedes miran distrés, neumonía de la comunidad, neumonía hospitalaria. La ventilación no invasiva que es exitosa disminuye la mortalidad de una forma muy importante, pero los que fallan ventilación no invasiva, un alto porcentaje de mortalidad que es mayor si se intubaron directamente. Y esto se comporta también cuando vemos la mortalidad hospitalaria. De ahí que podemos decir que el paciente que se tiene EPOC y usa ventilación invasiva y es exitoso, la mortalidad es más baja, si se intuba es más alta y si falla es alta pero no es significativa. Sin embargo, en distrés respiratorio agudo, esto sí es mucho más alto el paciente que falla. De ahí que lo que tenemos que entender es cuáles son las características y cuáles son los factores que van a determinar qué paciente que tenga una neumonía o tenga un distrés respiratorio, podemos usar ventilación no invasiva o esos pacientes decidir intubarlo directamente. Lo que vemos es que severidad de enfermedad, edad no le va a servir. Les va a servir más factores relacionados a hipoxemia, les va a servir más factores de presencia de daño multisistémico. El paciente que está hipotenso y tiene una neumonía, ese paciente, y si tiene indicación de ventilación mecánica, pueden probar no invasivo, pero mi recomendación es, lo más seguro es que hay que intubarlo directamente. Ahora, si probamos no invasivo, aunque los pronósticos van a ser diferentes, tal vez lo que tenemos que entender mejor es en qué momento hacer ese brinco de intubación. Yo lo que les digo a mis residentes, a la gente que trabajo, es que el problema con ventilación no invasiva es que uno no puede decir 12-4, da la media vuelta y se va. Uno tiene que sentarse al lado del paciente. Puede que no sea 12-4, puede que sea 12-2, puede que sea 14-5 y hay que estar ajustando y hay que estar moviendo. De ahí que tenemos que entender qué es estos factores que pueden precipitar un fallo.
En el trabajo este que publicamos en el New England de fallo after el paciente se había extubado, podemos reconocer en pacientes con EPOC que los pacientes que fallan están más acidóticos, están más hipercámnicos, están más hipoxémicos. De ahí, de hecho, que si ustedes miran toda la corte, unas 24 horas fue el periodo de reintubación, lo que sucede es que a la hora de prolongar el tiempo es cuando el paciente le va mal y hay una relación a tiempo. El mensaje es, prueben ventilación no invasiva. Yo creo que el tiempo oportuno de esperar es de media hora a 1 hora máximo. Si ese paciente no ha mejorado, ese paciente está más taquipneico, ese paciente está más hipoxémico, ese paciente hay que intubarlo. Y no esperen, no le traigan un ventilador para que le dé mejor aire, no le cambien la máscara, no lo ceden, no empiecen a jugar, porque esto es lo que determina el fallo, es tiempo de espera. Lo que más se tarde es cuando el paciente va a estar en problemas. Entonces, ¿qué podemos decir de ventilación invasiva? Primero, que es una medida muy popular de asistencia ventilatoria en el año 2010. Ha aumentado 300%. Así que estamos usando, tenemos mejores máscaras, mejor equipo, mejor interacción. Entonces, es una alternativa. Sin embargo, hay grupos de pacientes en EPOC y exacerbación cardíaca, no hay ninguna duda que hay un beneficio. En pacientes con procesos de insuficiencia aguda, especialmente hipoxémicos, mi mensaje es: tengan cuidado, implementenlo, pero quédense al lado del paciente. Y si este paciente no mejora la oxigenación, no mejora la hipercapnia, no mejora su interacción con el ventilador en un plazo de media hora, 45 minutos, den la media vuelta y entuben. No esperen, porque este paciente a la hora de estar esperando se va a empezar a separar y la mortalidad aumenta de una forma significativa. Muchas gracias.